Ya está. Esta clase va a quedar grabada, pero como les digo, no la voy a subir todavía porque no tengo aún plataforma a la cual subir. Hoy día vamos a conversar algunas cuestiones generales sobre recursos. Probablemente en el PowerPoint que yo les envié, ustedes vieron ahí que el recurso principal que aparece como monopolizando esto en ese PowerPoint es el recurso de reposición. Y hasta cierto punto es así porque la reposición es un recurso bastante habitual. Pero primero vamos a conversar en general de los recursos. ¿Por qué tienen que existir recursos primero que todo? Bueno, el legislador reconoce que los tribunales, al estar conformados por personas, son por ende falibles, sobre todo tomando en cuenta que en muchas ocasiones las leyes son de interpretaciones un tanto ambiguas. Para que lo entendamos, cuando un tribunal resuelve un asunto, sea el asunto que sea, un asunto como puede ser la cuestión principal del juicio, o bien como podría ser resolver simplemente que una parte ha presentado un escrito de mera tramitación, toda vez que un tribunal resuelve un asunto, el tribunal lo que está haciendo es, para resolverlo, aplicar la ley, ¿cierto? Por ejemplo, si yo presenté, imagínense ustedes, un escrito, al cuarto día de ser notificado, el tribunal interpreta la ley, me puede decir no al lugar por extemporáneo, debido a que el artículo tanto señala que usted debe objetar dentro de tercero día y de acuerdo a la notificación han pasado 4. Listo. Esa es la resolución del tribunal. Pero yo le podría decir al tribunal, yo creo, tribunal, que usted está haciendo una interpretación errada del tema, porque en mi opinión esos 3 días, si bien es cierto la ley dice 3 días, si lo relacionamos con las normas del Código Civil, son 3 días hábiles. Y usted está olvidando que entre el transcurso de estos tiempos cayó el sábado 21 de mayo, el domingo 22 de mayo, que no debieran computarse para el cálculo, por lo tanto, así como usted dice que yo presenté el escrito el cuarto día, yo sostengo que en realidad yo lo presenté al segundo día hábil, y por lo tanto para mí el escrito está presentado dentro de plazo. Ya, esa es la historia, una historia tonta la que conté, pero que puede perfectamente darse en cualquier día. El tribunal aplica la ley para resolver, pero las leyes, para ser aplicadas, tienen que ser primero interpretadas. Y en esa interpretación, muchas veces, existen elementos subjetivos. Y por lo tanto es posible que cuando el tribunal se pronuncia sobre un tema, alguna de las partes del juicio, o tal vez ambas, tengan sobre ese asunto una opinión distinta. Y entonces la ley que dice, si usted quiere cuestionar las decisiones del tribunal, nosotros le damos a usted recursos para que lo haga. Y hay distintos recursos que van a depender del momento del juicio en el cual estemos, del tipo de resolución de la que usted pretende recurrir, o bien también depende de cuál sea el vicio que usted está alegando, porque no es lo mismo decirle al tribunal, oye, te equivocaste en calcular los plazos, a decirle al tribunal, oye, acá faltó cumplir con un trámite esencial, por ejemplo, no recibiste la causa a prueba debiendo hacerlo. Son distintos escenarios, son distintos requisitos, pero igualmente hay requisitos que se pueden, hay recursos, perdón, que se pueden intentar pagar. Civilmente, los recursos que uno debe estudiar para el examen de grado son principalmente 4. Reposición, apelación, casación en la forma y casación en el fondo. Reposición, apelación, casación en la forma, casación en el fondo. Esos son los 4 recursos que uno debe saber. Ahora, si el tiempo les permite, obviamente yo recomiendo ver también el recurso de hecho, pero no lo preguntan mucho. ¿Ya? Pero si tienen tiempo, lo pueden ver. Les diría, véanlo en el material complementario, pero no existe ese material complementario en este momento, así que me voy a ahorrar ese comentario. Ahora bien, nosotros hoy día vamos a conversar principalmente en la reposición, pero antes de llegar a eso, voy a indicarles en primer lugar, siguiendo un poco lo que es el PowerPoint, que lo voy a mirar acá en el teléfono, porque cuando lo miraba en una pantalla que ustedes acá no ven, que yo tengo acá, la miraba desde el Google Drive, ya no tengo acceso a Google Drive, así que no puedo mirarlo desde ahí, así que voy a tener que mirarlo del teléfono. Parte toda esta historia con un concepto de recursos, que ustedes pueden tomar un concepto distinto si quieren, porque esto es un concepto doctrinario. Acá dice acto jurídico procesal de parte o de quien tenga legitimación actual, mediante el cual impugna una resolución judicial no ejecutoriada dentro del mismo proceso que se pronunció
solicitando su revisión a fin de eliminar el agravio que sostiene se le ha causado con su pronunciamiento. Es un concepto bastante elaborado. Hay otros más breves, por ejemplo, también podrían decir que un recurso procesal es un acto jurídico procesal que dirige a aquella persona que ha sufrido un agravio contra la resolución que lo ha provocado, buscando que ella sea modificada o dejada sin efecto. También es una definición que pueden dar de recurso procesal. ¿Por qué acentúo la idea de que es un recurso procesal? Porque hay otro tipo de recursos en otras áreas. Por ejemplo, hay recursos administrativos también. Estos son recursos procesales. Y lo que tienen en común los recursos procesales son ciertos elementos que los vamos a comentar ahora. Y esto les va a servir a ustedes para darse cuenta, en el fondo, cuando uno se encuentra frente a un recurso procesal. ¿Cuáles son los elementos de los recursos procesales? Independiente de cuál sea el recurso. Independiente de cuál sea el recurso. Porque todos los recursos tienen los mismos elementos. Vamos bien. Número 1. Los recursos deben estar respaldados por ley. Estoy leyendo tal cual como aparece. Los recursos deben estar respaldados por ley. ¿Esto qué significa? Que aquí las partes no pueden estar inventando recursos. Si yo quiero intentar un recurso, ese recurso tiene un respaldo legal. Hay una norma legal que regula al recurso. Esa norma legal no es necesariamente el Código de Procedimiento Civil. Puede ser otro. ¿Ya? Incluso en la Constitución se encuentran también los que, entre comillas, uno solía llamar recursos, como el recurso de protección, que hoy ya se ha concluido que no es un recurso, ya vamos a entender por qué. Y la Constitución puede que cambie, sabemos también, así que no nos metamos tanto ahí todavía. Eso como primer elemento. Segundo, los recursos requieren de la manifestación de la parte agraviada. O sea, los recursos no operan de oficio. El tribunal no dice, ¿sabes qué? Yo voy a apelar. No, el tribunal no va a apelar. O el tribunal no va a intentar una reposición. Es la parte agraviada la que debe pronunciarse y debe interponer el recurso. A veces va a suceder que ambas partes son agraviadas y por ende ambas partes pueden intentar recursos. A veces sucederá que el agraviado solo uno, solo aquel podrá intentar el recurso. Ya vamos a ver lo que se entiende por agravio. Ahora, hay casos en que un tribunal de oficio sí podría intentar ciertas figuras similares a los recursos, pero no son recursos propiamente tales. Ustedes van a estudiar, por ejemplo, que un tribunal podría de oficio casar en la forma. Existe la llamada casación en la forma de oficio. Pero ahí la casación en la forma no está tomando la forma, valga la redundancia, de un recurso, sino que es una herramienta que tiene el tribunal. El recurso propiamente tal requiere la actividad de alguna de las partes. Tercer elemento. Este es muy importante. Debe existir un agravio. La parte que intenta el recurso tiene que ser víctima de un agravio. La parte agraviada. ¿Y qué significa un agravio? ¿Alguien sabe lo que es el agravio? No importa un concepto técnico, pero la idea al menos, que entendemos qué significa una parte, ¿sí? ¿Un perjuicio? Perjuicio, pero ¿en qué sentido? Que la sentencia o la... no sé cómo explicar. No dónde, sino en qué sentido está el perjuicio. En el resultado de la acción, pues. Ya, en algo de eso sí. Fíjense que el concepto de agravio, que la verdad no es concepto legal de agravio, ¿eh? Pero el Código de Procedimiento Civil toca el tema del agravio, miren lo que son las cosas, en una materia muy residual, la toca en el juicio de Hacienda. Ahí explica un poco lo que es el agravio, y esa idea de agravio es la que se extiende para todas las materias que tienen que ver con recursos. ¿Qué es el agravio? Y lo voy a decir de una manera que ustedes van a decir, ya, pero esto no suena ni jurídico ni nada, pero así es. Una parte sufre agravio cuando no obtiene de parte del tribunal lo que está solicitando.
yo le pido al tribunal lo que sea, cualquier cosa, y el tribunal me dice que no, yo estoy sufriendo agravio. Obviamente, cuando se dicta la sentencia definitiva, y a mí como demandante en la sentencia me dicen no ha lugar a su demanda, yo estoy sufriendo agravio. O cuando condenan al demandado, siendo que el demandado estaba pidiendo que la demanda fuera desestimada en todas sus partes, el demandado dice, yo estoy sufriendo agravio. Si yo demando a Isadora pidiéndole al tribunal que la condenen 100 millones de pesos, Isadora se defiende señalando que ella no debe ser condenada a pagar nada. Y la sentencia dice que a mí me deben pagar 90 millones, ella sufre agravio porque ella pedía pagar 0 y la condenaron en 90, y yo también sufrí agravio porque yo estaba pidiendo 100 y me dieron 90. Aunque me hubiesen dado 99, si yo no obtengo todo lo que pedí, estoy siendo agraviado. Y el agravio da pie para intentar un recurso. Ahora, ahí verá la parte si lo intenta o no lo intenta. Por ejemplo, si yo estaba pidiendo 100 millones y me dieron 70, yo estoy feliz. Uno sabe que tampoco le van a dar siempre todo lo que pide. Por ende, yo no tendría por qué intentar un recurso. Pero si quisiera intentarlo, lo puedo intentar. Esto no es solamente con sentencias, es con todo. Imagínense ustedes que yo, procedimiento de familia, para variar un poco, el ejemplo lo pueden traspasar a cualquiera. El tribunal ordena notificar la demanda señalando que la notificación se hará a través de la Central Nacional de Notificaciones. Y yo como demandante le digo al tribunal, presento un escrito solicitando al tribunal que autorice notificación por receptor particular. Debido a que la Central Nacional de Notificaciones demora mucho tiempo y no siempre es 100% eficaz, yo quiero practicar la notificación por receptor particular. Y el tribunal me dice, no al lugar. Yo estoy siendo agraviado, porque lo que yo estaba pidiendo me dijeron que no, y yo puedo intentar un recurso. Le estaba diciendo yo al tribunal, constituyo patrocinio en nombre de Consuelo Cortés. Y el tribunal me dice, no al lugar porque no consta, bla, bla, bla. Y yo digo, no, yo digo que sí, y tengo un recurso para intentar. Sea cual sea el tema, si a mí me dicen no, yo tengo recurso. Eso es el agravio, que se da en todo orden de cosas, en materia penal. Imagínense ustedes, vamos al juicio que está de moda ahora de Nicolás López. Estamos pidiendo, estoy inventando una cifra, la Fiscalía pide que lo condenen a 10 años de pena cárcel efectiva, y lo condenan a 5. No estoy obteniendo todo lo que pedí, vamos con el agravio. El abogado defensor dice, solicitamos que se cumpla la pena como medida preventiva, arresto domiciliario. Y el tribunal dice, no, prisión preventiva. Listo, agravio, no estoy obteniendo lo que yo pedí. El agravio, por ende, es de orden transversal. Todo recurso, entonces, necesita agravio. Pero cuidado, como vamos a ir aprendiendo, no todos los recursos se sustentan solo con el agravio. Tampoco es chacota, tampoco es que yo diga, sufriste agravio, listo, tienes todo el abanico de recursos. No, hay recursos que además del agravio necesitan que haya una causal específica. Ejemplo, las casaciones. Por ejemplo, casación en la forma. Yo cuando intento la casación en la forma, yo no llego enarbolando la bandera del agravio y diciendo, por el agravio que sufrí, intento casación en la forma. No, tengo que justificarlo con alguna de las causales que están en la ley. ¿Basta con la causal sola? No, tiene que haber agravio también. Por eso es que el agravio es un elemento unificador para todo recurso. Por eso, por ejemplo, cuando uno habla del, entre comillas, recurso, de aclaración, interpretación, rectificación o enmienda, la doctrina moderna dice, eso no es un recurso, porque ahí no hay un agravio. Ahí simplemente lo que ocurrió es que el tribunal cometió un error al sacar un cálculo o cometió un error al compaginar una resolución. Me refiero a que, por ejemplo, hay errores de redacción o hay errores de referencia. El código dice, la resolución dice, tal como lo indica el artículo 2492 del Código de Procedimiento Civil, y chuta, no, era Código Civil, de hecho, el Código de Procedimiento Civil no tiene tantos artículos, y uno corrige eso, pero no altera el fondo de nada, no está cambiando la decisión, no se está corrigiendo un agravio. Por eso la doctrina hoy día dice, ese conocido antiguamente cuando yo lo estudié como el recurso AIRE, porque AIRE son las siglas, aclaración, interpretación, rectificación, enmienda. Hoy esa herramienta existe todavía,
pero ya no se le reconoce como recurso. Cuarto elemento. Los recursos se deben intentar en contra de resoluciones judiciales. Resoluciones judiciales. Contra resoluciones judiciales. Esto es tremendamente importante. Uno dice, es obvio. Sí, es obvio, pero es muy importante. Por ejemplo, yo le pido al tribunal objeto una liquidación de una deuda. Y el tribunal dicta una resolución en la que dice no al lugar a la objeción. Yo podría intentar un recurso porque esa es una resolución judicial del tribunal. Y por ende, yo tengo recurso a la vista. Otro ejemplo. Aquí les pregunto a ustedes. Yo soy imputado en una causa penal. Y soy citado a la audiencia de formalización. Y en presencia del tribunal, el fiscal me formaliza. Y yo digo, yo no estoy de acuerdo con que me formalicen, voy a intentar un recurso. Voy a intentar reposición, por ejemplo. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Tengo ahí un recurso procesal? ¿Es la formalización una resolución judicial? ¿Es el tribunal el que me ha formalizado? No, es el fiscal. La formalización es una decisión del fiscal. El fiscal no es tribunal. El fiscal no dicta resoluciones judiciales. Contra la formalización no puedo intentar recursos procesales. Tengo recursos administrativos, es otra historia, pero recursos procesales no. Solicito que se oficie al Banco del Estado en un juicio de alimentos para que el Banco del Estado informe cuánto dinero tiene en su cuenta Karina. Y el Banco del Estado informa, Karina en su cuenta tiene 120.000 pesos. Y yo digo, no, esa cuestión está mala. Karina está forrada en plata, tiene millones y millones. Voy a intentar un recurso contra ese oficio que ha entregado el Banco del Estado. No puedo. El Banco del Estado no es un tribunal y no dictó una resolución judicial. No tengo recursos procesales para ello. Entonces, muy importante, los recursos procesales van en contra de resoluciones judiciales. Por eso hoy no son considerados recursos la acción de amparo o la acción de protección. Porque cuando uno los intenta, no es para cuestionar resoluciones judiciales. Podría ser, pero no necesariamente. Uno la puede intentar porque el ejemplo muy frecuente, lamentablemente, ustedes que son alumnos, yo voy a intentar un recurso de protección contra la universidad porque me sacaron mal 7 veces en el examen de grado y yo sostengo que es porque el profesor me odia. Voy a intentar un recurso. Y lo puedes intentar, pero no es un recurso procesal ahí, si acá no hay un tribunal involucrado. Ahora, ojo, agregando en este mismo elemento, para que uno pueda intentar un recurso contra una resolución judicial, es fundamental que dicha resolución no esté ejecutoriada. Porque si ya está ejecutoriada, ya no hay recursos que se puedan intentar contra él. Salvo situaciones muy específicas como un eventual recurso de revisión, por ejemplo. Pero no estamos hablando de una revisión que es un recurso ya sumamente poco habitual. No sé si alguno de ustedes recuerde qué significa que una sentencia esté ejecutoriada, pero por lo pronto, hay varios casos en que una sentencia está ejecutoriada, pero sí o sí una sentencia está ejecutoriada cuando en su contra ya no caben recursos procesales. Sea porque no había recursos que se pudieran intentar, porque no contra todo podemos intentar recursos, o bien porque habían recursos, pero tal vez la parte renunció a los recursos, dijo de antemano, yo no voy a intentar ningún recurso, perfecto. O tal vez porque, y esto es lo más habitual, había recursos, pero transcurrió el plazo y los recursos no se intentaron. Entonces llega un momento en que se dice, listo, está ejecutoriada, en su contra ya no caben recursos. Por ende, el recurso tiene que intentarse contra la resolución antes de que dicha resolución esté ejecutoriada.
Y el último elemento, y ahí les voy a dar paso por si alguien tiene alguna pregunta, es: todos los recursos procesales tienen una oportunidad procesal para ser intentados. Usualmente esto se determina por un plazo, que no es un plazo único porque, pucha, la reposición puede ser 5 días, la apelación puede ser 10, la casación en el fondo son 15, entonces hay plazos variables. Pero todos tienen un momento, una oportunidad. Uno no llega y aparece con el recurso cuando a uno se le antoja. ¿Sabes qué? Voy a intentar apelación contra esta sentencia. Oye, pero se la dictaron hace como 3 meses y la notificaron hace 2 meses y medio. No importa, yo igual voy a intentar el recurso. No, hay un momento para ello. Y ese momento es el apto para promover el recurso. Es variable. Advierto que hay recursos que no tienen plazo, por muy paradojal que esto suene. Por ejemplo, la reposición extraordinaria no tiene plazo, ¿ya? Pero son situaciones que tienen un impacto en nuestro sistema jurídico muy mínimo. En general, hay plazos. Y hay plazos muy breves, hay acciones que uno debe intentar hasta en 24 horas, y hay otros plazos más extensos. Pero a nivel procesal civil, por lo pronto, la variable va como entre 5 días, 3 días tal vez, dependiendo ciertos tipos de reposición especial, que son 3 días, hasta 15, diría yo, que en la casación en el fondo, que en los recursos más tradicionales, civiles, el que mayor plazo tampoco es tanto, el que mayor plazo tiene. 3 días, 5 días, 10 días, 15 días, por ahí va a andar el ejercicio. Todos estos son los elementos comunes a todo recurso, generalizando en lo que son los principales recursos civiles, porque ya está dicho que hay algunos recursos por ahí que se escapan de estos elementos. ¿Dudas sobre lo que estamos hablando? ¿Dudas, preguntas? Ya. Ya, Isaura, muchas gracias. Continuamos. Mi intención hoy día es ver la parte general de los recursos y mañana vamos a hacer un paralelo entre reposición, apelación, casación en la forma y casación en el fondo, ¿ya? Un paralelo que está referido a temas como, por ejemplo, plazos para intentarla, sobre qué resoluciones procede cada uno, cómo se tramita cada uno, en fin, cuestiones puntuales que a ustedes les permitan luego comparar cada recurso. Pero esta parte general es bien importante, ¿ya? Por eso me estoy deteniendo un poquito más acá. Sigamos. Luego viene una lámina que dice visión moderna de los recursos. Esta no me interesa tanto, es solamente para puntualizar cuáles son los que hoy día se consideran recursos realmente para efectos del derecho procesal. Y son la reposición, la apelación, el de hecho, la casación en la forma, casación en el fondo y la nulidad en materia penal. Esos son los principales recursos procesales hoy en día, ¿ya? Hay otros también, está el recurso de queja, el recurso de revisión, no son tan relevantes para examen de grado, y otras figuras que ya perdieron la calidad de recurso frente a la doctrina procesal, como era el antiguo recurso de protección o el recurso de amparo, que hoy son más conocidos como acciones, la acción de protección, la acción de amparo, ¿ya? No estoy diciendo que estos sean los únicos recursos que hay y no hay más. Pero para examen de grado es esto. Alguien me dirá, porque yo esto lo he dicho antes, no, pero es que yo vi un caso en que a un alumno le preguntaron por el recurso de queja. Sí, puede ocurrir, no digo que no, pero no es lo más frecuente. Seguimos avanzando. Clasificación de los recursos. Esto es bien importante, porque nos va a ayudar a entender luego también cuestiones sobre recursos. Hay varias clasificaciones. Y no es mi afán tampoco verlas todas exhaustivamente, pero sí por lo menos centrarnos en las más importantes. Tenemos la primera clasificación que dice relación con atendiendo a la procedencia del recurso. Atendiendo a la procedencia del recurso. Están los recursos ordinarios y los recursos extraordinarios. Ordinario, extraordinario. Vamos viendo que esto es bien importante. Ustedes han oído hablar, no tengo ninguna duda, de repente, no, es que este es un recurso ordinario o este es extraordinario. ¿Pero por qué? Un recurso ordinario
tiene dos características copulativas. El orden no importa. Por un lado, número uno, si ustedes quieren, el recurso ordinario procede contra la generalidad de las resoluciones. No digo contra todas, contra la generalidad. Por ejemplo, un recurso procede contra interlocutores. Y no es que proceda contra esta y esta nomás, no. En general, contra cualquier interlocutor. O en general, contra las sentencias definitivas. Pero además, un recurso ordinario se caracteriza porque no tiene causales específicas. O sea, dicho de otra manera, basta con el agravio. En este recurso usted no necesita invocar una causal puntual. Simplemente usted tiene que demostrar que sufrió agravio. Con eso basta para que usted tenga el recurso. Cumpliéndose con estos dos puntos, el recurso es ordinario. Por lo tanto, por razones obvias, si el recurso no cumple con alguno, es extraordinario. Esta es una cuestión binaria, ¿ya? O es ordinario o es extraordinario. Y para ser ordinario, tienes que cumplir con estos dos elementos. ¿Te faltó uno? No importa cuál. ¿O te faltaron ambos? Listo, es extraordinario entonces. Por ejemplo, la apelación. ¿Es un recurso ordinario o extraordinario? Les pregunto yo a ustedes. Juéguense. Ordinario. ¿Quién dijo ordinario? Isadora. Ya, no. ¿Quién tiene otra respuesta? Juéguensela. No es ordinario. O sea, la respuesta no está bien. ¿Qué respuesta será entonces? Ahora nadie quiere hablar. Es que yo tenía entendido que la apelación era un recurso ordinario porque procede contra la generalidad de las resoluciones judiciales. Ya. Vamos a decir lo que dice Isadora. La apelación procede contra la generalidad de las resoluciones. O sea, por ejemplo, una sentencia definitiva es apelable. ¿Procede contra la generalidad de las sentencias definitivas? Sí, en eso estamos de acuerdo. Siendo de primera instancia, claro está, pero la mayoría lo son. Se puede también apelar de una sentencia interlocutoria, y eso es de la generalidad de las sentencias interlocutorias. Así que ese elemento está cumplido. Segundo elemento, ¿basta con el agravio o tiene la apelación causales propias? No, de hecho la apelación no tiene causales, basta con el agravio. Hasta ahí ustedes me dicen entonces lo que Isadora contestó está bien. Está parcialmente bien. ¿Por qué? Porque esta visión que le estamos dando a la apelación para decir la apelación es un recurso ordinario es en materia civil. En materia penal la historia cambia. Porque si ahora nos contextualizamos en procesal penal, ¿procede la apelación contra la generalidad de las resoluciones? No. Solo en los casos especialmente señalados en la ley. Tal y tal resolución, y de hecho se enumeran. De hecho, la sentencia definitiva no es apelable en materia penal, porque allá en materia penal tienen otro recurso, que es la nulidad. Entonces, en materia civil, la apelación es ordinario, pero en materia penal, la apelación es extraordinario como recurso. La reposición. Hay una reposición que se llama reposición ordinaria. Y ese es un recurso ordinario, efectivamente. Porque la reposición procede contra la generalidad de las resoluciones y basta con el agravio. De hecho, la reposición
Hay abogados que la usan hasta por deporte. O sea, le dijeron que no a cualquier cosa, listo, reposición. Da lo mismo si tienen argumento o no. Tiran la reposición nomás. No tienen que invocar ninguna causal. El tribunal me dijo que no, repongamos. Vamos a perder la reposición, pero repongamos igual. Pero hay otra reposición que se llama reposición especial. Y esa reposición especial es la que se puede intentar contra solamente ciertas sentencias interlocutorias. De hecho, ahí se necesita texto expreso legal que lo permita, porque en principio, contra una sentencia interlocutoria no puede haber reposición. Solo la habrá cuando la ley lo contemple especialmente. Y esa reposición se llama especial. Por ejemplo, reposición contra la resolución que recibe la causa a prueba. Que toda la reposición especial es la que más se pregunta en examen de grado. Esa reposición especial es un recurso extraordinario, porque solo procede contra ciertas resoluciones. No necesita causala, así que eso se mantiene. Por otro lado, si nos vamos, por ejemplo, a la casación en la forma, la casación en la forma es claramente extraordinario, porque en la casación en la forma no basta con el agravio. Tiene que haber una causal. De hecho, la ley enumera cuáles son las causales de casación en la forma. Mañana vamos a conversar de eso. Así que yo no llego y tiro la casación en la forma. Oigan, me dijeron que no, casación en la forma. Sí, pero ¿cuál es la causal? No, es que el agravio. Ya está bien, tiene que haber agravio. Sí, agravio tiene que haber en todos los recursos. Pero además del agravio, ¿cuál es la causal? No hay causal. Tiene que haber desechada la casación en la forma. Y la casación en el fondo también necesita una causal. Lo que pasa es que en la casación en el fondo, esa causal es una causal genérica. Pero no es solo el agravio, sino que hay una causal, que por si no la recuerdan, se lo voy a decir, igual lo veremos mañana, es infracción de ley que haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Eso es en la casación en el fondo. Infracción de ley que haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Bien. Ahí tenemos entonces la primera clasificación, recursos ordinarios y extraordinarios. Segunda clasificación, atendiendo a los tribunales que intervienen. Esto más que una clasificación es como una explicación, pero igual la vamos a colocar acá. Porque esto se pregunta en el examen. Ustedes van a estar hablando de la apelación y les van a preguntar cuántos tribunales intervienen en este recurso. Entonces uno tiene que saber. Hay recursos en los que va a intervenir un solo tribunal y hay recursos en los que van a intervenir dos tribunales. Quiero que entendamos lo siguiente. Para hablar de esto, vamos a distinguir tres situaciones. La primera es, ¿qué tribunal dictó la resolución? El tribunal que dicta. En segundo lugar, ¿ante qué tribunal se presenta el recurso? Y en tercer lugar, ¿qué tribunal resuelve el recurso? Hay recursos en los que interviene un solo tribunal. Por lo tanto, hay recursos en que el tribunal A dictó la resolución
el recurso lo presentamos ante el mismo tribunal A y es el mismo tribunal A el que resuelve. Eso se da, por ejemplo, en el recurso de reposición. En la reposición, por lo tanto, interviene un solo tribunal. ¿Está claro eso? Pero tenemos, por otro lado, por ejemplo, el recurso de apelación. En el que intervienen dos tribunales. E intervienen ¿cómo? Hay un tribunal que es el tribunal A, el que dicta la resolución. Ante ese mismo tribunal A presentamos el recurso, porque yo ¿dónde presento el escrito de apelación? Yo no lo presento en la corte, lo presento ante el mismo tribunal que dictó la resolución. Pero luego el tribunal que resuelve es otro, el tribunal B, que no es cualquier otro, sino que es el superior jerárquico. Como probablemente el inferior es un tribunal, un juez de letras, el superior jerárquico es la Corte de Apelaciones. Pero ojo, porque si el tribunal inferior fue la Corte de Apelaciones, porque hay cosas que la Corte de Apelaciones las conoce en primera instancia, entonces el tribunal superior será la Corte Suprema. Y también, por último, puede ocurrir otro fenómeno, y que es el siguiente, que sucede, por ejemplo, en el recurso de hecho. En el recurso de hecho, hay un tribunal que es el que dicta la resolución. Entre paréntesis, el recurso de hecho lo voy a intentar, por ejemplo, cuando yo presenté la apelación y el tribunal inferior me dice, te declaramos inadmisible tu apelación. Y yo ahí intento el recurso de hecho. Entonces lo intento contra la resolución que dictó el tribunal inferior. Pero ese recurso yo lo presento ante el tribunal superior. Yo en escrito, con el recurso de hecho, no lo voy a presentar ante el tribunal de primera instancia. Lo voy a presentar allá arriba, a la Corte de Apelaciones. Y es la misma Corte la que va a resolver. También en el recurso de hecho participan dos tribunales, pero la dinámica es distinta. Ahora, convengamos que lo normal es que cuando van a intervenir dos tribunales, la dinámica sea como aquella que está en la apelación. Un tribunal dicta la resolución, ante ese mismo tribunal presentamos el recurso, pero luego lo conocerá y lo resolverá un tribunal superior. Ocurre en la apelación y ocurre también en las casaciones. Entonces hay recursos en los que interviene un solo tribunal y hay recursos en los que intervienen dos tribunales. Cuando intervienen dos, generalmente uno usa las expresiones tribunal inferior o tribunal superior, o los que son más rebuscados con el lenguaje hablan del tribunal acuo y el tribunal ad quem o ad quem. También se puede usar así. Eviten llamarlos de primera y de segunda instancia, porque eso, si bien es cierto en la apelación, está bien, en las casaciones es un error, porque en las casaciones no son instancias. Por lo tanto, decir, bueno, en la casación el tribunal de primera instancia dijo, ojo, no hay instancia. En la apelación sí. De hecho, la palabra instancia solo tiene que ver con apelación. No hay ninguna otra figura procesal en la que uno deba usar las palabras primera instancia, segunda instancia. Siempre esa idea de hablar de única instancia, de primera instancia o de segunda instancia, siempre va a girar alrededor de la apelación. Porque si hay una resolución que no es apelable, es de única instancia. Si hay una resolución que es apelable, es de primera instancia. Y si ya fue apelada, es de segunda instancia. Así funcionan las instancias. No tiene que ver con ningún otro recurso, solamente con la apelación. Por último, dentro de la clasificación, y acá con esto cerramos por el día de hoy, los recursos también se pueden clasificar atendiendo a la finalidad que persigue. Atendiendo a la finalidad. Así, por ejemplo, acá se señalan recursos de retractación, que son recursos con los cuales uno lo que le pide al tribunal es que el tribunal se arrepienta de lo que dictó, deje sin efecto lo que dictó, la reposición, por ejemplo. Hay recursos de reforma, como es la apelación, en que uno le dice al tribunal, cambie lo que decidió.
Con la apelación, ¿qué le estamos pidiendo a la Corte de Apelaciones? No le estamos pidiendo que deje sin efecto la sentencia. Le estamos pidiendo que la modifique, cámbiela. El tribunal dijo que condenaba. Yo digo que no hay que condenar, hay que absolver. Cambie la sentencia. Y hay recursos también de nulidad, donde lo que se persigue es anular. Puede ser anular una resolución o anular el procedimiento. Dependerá de cuál sea el motivo. En esa categoría están las casaciones. Y obviamente también la nulidad en materia penal. Ustedes van a descubrir que yo puedo pedir la nulidad de una resolución. Por ejemplo, quiero que se anule la sentencia. Pero también yo puedo decirle al tribunal, anulen el procedimiento. Eso va a traer como consecuencia que la sentencia también se anula. Pero yo no busco la nulidad de la sentencia. Busco que se anule el procedimiento. En materia penal, por ejemplo. Sostenemos que la detención fue ilegal. Y lo demostramos. Con eso podemos perseguir la nulidad del juicio entero, no de la sentencia solamente. Del juicio completo. Entonces todo va a depender, por eso le digo, de lo que estemos buscando. ¿Hay otras clasificaciones? Claro que sí. Algunos textos por ahí señalan, de acuerdo a la fuente que el recurso tiene, recursos legales y recursos constitucionales. Esta se hacía antes, ya no se ocupa mucho esta, porque como antes uno decía, ojo, hay recursos en la Constitución, está el amparo, la protección, el amparo económico, la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, la reclamación de nacionalidad. Esos recursos son constitucionales porque su fuente está en la Constitución. Y hay recursos legales como la apelación, casación, reposición, que tienen su fuente en una ley. Esto no se ocupa tanto porque los recursos constitucionales hoy están devaluados como recursos. Se entiende que son acciones ya en realidad y no recursos propiamente tales. Y hay otras clasificaciones también que tienen algunos textos por ahí, pero estas clasificaciones que hemos visto acá son las más importantes. Estas clasificaciones me interesa que las usen como características de los recursos. Por ejemplo, si les preguntan el día de mañana, ¿cómo se caracteriza, qué sé yo, la casación en la forma? Ustedes ya pueden decir, es extraordinario, persigue la nulidad, interviene en 2 tribunales. Ahí tienen ya 3 características. Lo mismo con la reposición, lo mismo con la apelación. Independiente que hay otras características que van a tener que mencionar también. Pero por lo menos ahí ya tienen para indicar, para agrupar algunas características de cada recurso. Bien, dudas, preguntas, comentarios de lo que hemos conversado el día de hoy. Ya, voy a parar la grabación, pero no voy a parar la clase todavía.